Mi madre me recibió en la puerta diciendo, o pagas nuestra hipoteca o te largas. Yo respondí con calma, mensaje recibido. Ella pensó que vería otro pago. No supo nada de mí durante los siguientes 8 años. Tengo 35 años y dirijo una clínica de fisioterapia y rehabilitación deportiva. Es un espacio modesto que perpetuamente huele a aceite de menta, eucalipto y a los parches de mentol de uso rudo que compro al por mayor porque mis pacientes confían plenamente en ellos y cuestan una fracción de los de marca reconocida. La clínica no es glamurosa. Las sillas de la sala de espera están cubiertas de un vinilo beige que ha visto días mejores, pero son cómodas. La iluminación es ese zumbido fluorescente estándar que hace que todos se vean un poco exhaustos, pero el equipo es de primer nivel. Construí este lugar con mis propias manos, sangre, sudor y una cantidad aterradora de deudas a lo largo de 7 años. Comencé con una sola habitación alquilada en la parte trasera de un gimnasio de artes marciales, trabajando en rodillas destrozadas y manguitos rotadores desgarrados para hombres que no podían permitirse perder un turno en el almacén. Aceptaba a todos los que llegaban sin cita, trabajaba en cada carpa de carreras locales de 5 kilómetros los fines de semana, y lentamente construí una reputación. Menciono todo esto porque la percepción que tiene mi familia sobre mi carrera y mi dinero es la base podrida sobre la cual se construye toda esta historia. El viaje en auto hasta la casa de mi hermano Diego para la cena de Nochebuena tomó exactamente 22 minutos. Había pasado la noche anterior horneando un pay de nuez casero desde cero. Ni siquiera me gusta hornear, pero lo hice porque era una tradición que comenzó mi abuela, y yo estaba intentando, como siempre lo hacía, mantener la paz. También llevé un paquete de 6 botellas de refresco de jengibre artesanal muy caro porque mi cuñada Carla había decidido de repente que era sensible a los edulcorantes artificiales. Antes de siquiera incorporarme a la autopista, sentí esa familiar tensión pesada en el centro de mi pecho. Si vienes de una familia que te ve no como una persona, sino como una utilidad, sabes exactamente cómo se siente esta tensión. Es un sistema de alerta temprana, un radar biológico que se activa en el momento en que estás en un radio de 15 kilómetros de personas que aman lo que haces por ellos, pero no quién eres. Tuve que estacionarme a 3 cuadras de la casa de Diego. La calle estaba repleta de autos estacionados defensa con defensa, la mitad de ellos estacionados ilegalmente sobre el pasto seco de invierno. El viento que venía de la calle era amargo y hueco, cortando justo a través de la delgada lana de mi abrigo. Caminé las 3 cuadras llevando el pey en una mano y los refrescos de jengibre en la otra, temiendo el momento en que tendría que girar la perilla de latón de su puerta principal. La casa de Diego es una propiedad amplia y ligeramente anticuada de niveles divididos en un fraccionamiento donde todos fingen desesperadamente ser más ricos de lo que son. El tipo de zona residencial donde el comité de vecinos se preocupa más por el color de tu buzón que por la integridad estructural de tu techo. Carla había decorado el porche delantero con una cantidad agresiva de decoración de temporada, nochebuenas, letreros de madera rústica de imitación que decían «familia» y una corona enorme que parecía costar más que mi presupuesto semanal para las compras del supermercado. Empujé la puerta para abrirla y al instante me golpeó un muro de sonido, calor y el olor a carne asada y mantequilla quemada. Había al menos 45 personas apretadas en la casa. Era un caos absoluto. La televisión en la sala estaba a todo volumen con un partido de fútbol al que la mitad de la habitación le estaba gritando. Un bebé que no reconocí estaba teniendo un berrinche total en la escalera. 2 de mis primos menores se deslizaban por el piso de madera en calcetines, casi chocando contra una mesa plegable llena de bandejas de pasta al horno. Una mujer de la iglesia de mi madre estaba reorganizando agresivamente la estación de postres, luciendo ofendida por todo a su alrededor. Navegué por el laberinto de sillas plegables y abrigos de invierno apilados en el barandal. Le hice un gesto con la cabeza a mi papá, que estaba estacionado en su esquina habitual. Me dio una ligera inclinación de barbilla hacia arriba, su máximo esfuerzo para un saludo, e inmediatamente volvió a mirar la televisión. Había perfeccionado el arte de estar físicamente presente mientras estaba completamente ausente a nivel emocional. Ni siquiera había entrado por completo a la cocina antes de que la voz de mi madre cortara el ruido. No se dio la vuelta desde la estufa donde estaba machacando violentamente el puré de papa. «Marcos», dijo ella. No lo dijo como un saludo. Lo dijo como un guardia llamando el número de un prisionero. Dejé el pey de nuez sobre la barra de granito, moviendo una pila de platos sucios para hacer espacio. «Hola, mamá. Feliz Nochebuena».
Traje el pay. Dejó de machacar. No miró el pay. La hipoteca se vence el martes. Necesito hacer una pausa aquí y dejar algo muy claro. No fue la exigencia de dinero lo que me sorprendió. Había escuchado variaciones de se vence la cuenta, nos falta dinero este mes y necesitamos un favor tantas veces durante la última media década que las palabras habían perdido todo significado. Lo que me paralizó fue el lugar. No me llevó a la despensa. No me llamó la noche anterior. Ni siquiera bajó la voz. Lo dijo a todo volumen justo en el umbral entre la cocina y la sala, con docenas de personas paradas a poca distancia para escuchar. Mantuve mi voz baja, tratando de calmar la situación. Mamá, hablamos de esto el martes. Te dije que estoy completamente sin dinero este mes. Tengo que pagar la nómina. El ruido en la cercanía inmediata comenzó a evaporarse. Los primos dejaron de deslizarse. La señora de la iglesia se congeló con un servidor de tartas en la mano. Las conversaciones en el comedor contiguo se apagaron a mitad de una oración. De repente, 45 personas, vecinos y parientes lejanos. El pastor de su iglesia, todos estaban en silencio sepulcral mirándome directamente. Mi madre finalmente se dio la vuelta. Su rostro estaba bloqueado en una máscara dura y rígida. Era la expresión que usaba cuando había decidido que la realidad se doblegaría a su voluntad, sin importar los daños colaterales. O pagas la hipoteca, dijo, con su voz resonando perfectamente en el repentino silencio, o te largas. Se sintió como un golpe físico. Fue tan limpio, tan fuerte y tan meticulosamente diseñado para quebrarme frente a una audiencia. Desde el sofá de la sala, Carla hizo girar perezosamente una copa de vino. Dejó salir una risa corta y burlona. Veamos cómo sobrevives en el mundo real sin nosotros, Marcos. Miré a mi hermano Diego. Estaba parado cerca del refrigerador sosteniendo una cerveza. Miró al suelo. No hizo contacto visual conmigo. Mi papá hizo su movimiento característico, un lento encogimiento de hombros, retirándose más profundamente en su caparazón invisible, rezando para que el conflicto simplemente pasara sobre él. Mis manos comenzaron a temblar. Las presioné planas contra el granito frío de la isla de la cocina para que nadie viera el temblor. ¿Estás haciendo esto justo ahora, aquí, frente a todos?, pregunté, con mi voz siendo apenas un susurro. Mi madre dio un paso más cerca. El olor abrumador de su costoso perfume atalcado llegó a mi nariz. Ya terminé de guardar tus secretos, anunció a la habitación. Te mantuvimos cuando no tenías nada. Te alimentamos. Te dimos un techo. O pagas lo que se le debe a esta familia o no regresas. Estoy harta de financiar tu pequeño pasatiempo glorificado de frotar lociones mientras nosotros batallamos. Llamó a mi práctica médica licenciada un negocio. Llamó a mi clínica, por la cual sangré y que ayudaba a las personas a caminar de nuevo, un pasatiempo glorificado de frotar lociones frente a su pastor, frente a toda mi familia extendida. Solté una carcajada. Solo una exhalación corta y aguda de aire. Fue el sonido involuntario que hace tu cuerpo cuando la humillación es tan vasta que tu cerebro simplemente no puede procesarla. Carla comenzó un lento y sarcástico aplauso desde el sofá. Predica, Leticia, murmuró. El silencio en la casa era asfixiante. En algún lugar en la habitación del fondo, el bebé tuvo hipo y sonó como un disparo. Miré a mi madre. Miré a Diego, que seguía estudiando las tablas del piso. Miré el rostro engreído de Carla. Mensaje recibido, dije suavemente. No grité. No volteé la mesa. No les di la crisis nerviosa dramática y llena de gritos que tan claramente estaban tratando de provocar. Recogí calmadamente mi abrigo del respaldo de una silla. Tomé el paquete de 6 botellas de refresco de jengibre porque había pagado 500 pesos por él y no se lo iba a dejar a Carla. Dejé el pay de nuez junto a los platos sucios. Yo lo horneé, pero podían ahogarse con él por lo que a mí me importaba. Me di la vuelta y salí. Pasé junto a las señoras de la iglesia que me miraban fijamente, junto a los primos silenciosos, junto a las bandejas de pasta que se enfriaban. Salí por la puerta principal y la cerré detrás de mí con un clic silencioso y definitivo. Llegué a mi auto, entré,
Puse los seguros a las puertas y apoyé la frente contra la fría piel del volante. La calle estaba completamente en calma, débilmente, a través de las paredes de las casas, podía escuchar los gritos ahogados del partido de fútbol. Me quedé allí sentado en el frío helado durante 20 minutos, solo respirando. Sentía el pecho como si me lo hubieran abierto de un tajo. Pero mientras estaba ahí sentado, algo cambió. El pánico y la humillación comenzaron a retroceder, dejando atrás algo completamente diferente. No era rabia. La rabia es caliente y caótica. Esto era frío. Era una claridad absoluta y cristalina. La máquina dentro de mí que había estado funcionando con los vapores, generando excusas, absorbiendo culpa y priorizando la supervivencia de ellos sobre la mía simplemente se apagó. Murió. Y en su lugar, despertó un contador muy frío y muy calculador. Para entender lo que pasó después, necesito explicar cómo te conviertes en un banco familiar. Nunca sucede de la noche a la mañana. Nadie se sienta contigo jamás a decirte, oye, vamos a drenar lentamente los ahorros de toda tu vida durante los próximos 5 años hasta que seas un caparazón vacío de ser humano. Sucede en incrementos. Comienza con 1000 pesos. Cuando tenía 30 años, justo después de abrir mi primera sala de clínica independiente, mis padres llamaron. Les faltaba dinero para el recibo de la luz. Solo hasta el viernes, cariño, había dicho mi mamá. Les transferí 1500 pesos. El viernes llegó y pasó. No se los pedí de vuelta porque los amo. ¿Y quién comienza una guerra por unos cuantos pesos? 3 meses después, la transmisión de la camioneta de Diego se descompuso. La necesitaba para llegar a su trabajo como contratista. Estaba aterrorizado de que lo despidieran. Necesitaba 20.000 pesos. Te lo juro por mi vida, hermano. Te pagaré a plazos. Le pagué al mecánico directamente. Nunca me pagó de vuelta ni un solo centavo. Lo dejé pasar porque era mi hermano mayor, el chico que solía protegerme de los acosadores en la secundaria. Luego se aceleró. Papá necesitaba llantas de invierno porque las bandas de rodadura estaban lisas y se acercaban las heladas. Mamá necesitaba una endodoncia que su seguro de nivel más bajo se negaba a cubrir. Luego fue ropa para el regreso a clases para los hijos de Diego y Carla. Luego fueron los abarrotes a fin de mes cuando a Diego le recortaron las horas. El Range Rover Evoque, su contrato de arrendamiento tiene actualmente 3 pagos atrasados. La habitación se detuvo. La presión del aire pareció bajar. Carla se congeló. Su boca se abrió levemente, pero no salió ningún sonido. Disculpa, dijo mamá, mirando hacia atrás y adelante entre nosotros. El contrato está a nombre de Diego. Continué proyectando mi voz, para que cada palabra aterrizara como un martillo. El prestamista ha enviado 2 avisos finales. Sé esto porque el pago automático para esa camioneta de lujo está conectado en secreto a la tarjeta de crédito comercial de mi clínica. Robaste mi número de tarjeta de crédito. Carla. Me has estado cobrando 11.000 pesos al mes para jugar a los engaños en Instagram. Mamá giró la cabeza hacia Diego. Diego, ¿es esto cierto? Estás robándole a tu hermano. Diego parecía que iba a vomitar. Agarró el borde de la barra con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Yo no sabía de quién era la tarjeta, tartamudeó, mirando a Carla con pura traición. Carla me dijo que había conseguido un patrocinio corporativo para el arrendamiento. Patrocinio corporativo, solté una carcajada, un sonido áspero como un ladrido. Yo soy la corporación, Diego. He estado financiando sus delirios de mujer emprendedora mientras como sopas instantáneas. No la robé, chilló Carla, con su rostro poniéndose carmesí. Fue un error administrativo. Las cuentas se cruzaron en Apple Pay. Iba a reembolsarte cuando se lanzara mi marca de bienestar. Cancelé la tarjeta a las 4 de la mañana, dije, ignorando sus gritos. El banco lo está marcando como actividad fraudulenta. Buena suerte con el embargador. Señalé los panecillos en la mesa. Si quieren mi ayuda en el futuro. No será financiera. Será estratégica. Cancelen el Evoque. Vendan la ropa de diseñador. Cancelen las suscripciones de los servicios de transmisión por Internet.
Llamen a su prestamista hipotecario ahora mismo y rueguen por un programa de indulgencia. Preferirán pausar sus pagos que ejecutar la hipoteca. Estas son sus verdaderas opciones. Carla se cruzó de brazos, clavando las uñas en sus mangas. ¿Y qué se supone exactamente que debe hacer Diego mientras esperamos a que tu genio estratégico funcione? ¿Simplemente conjurar dinero mágicamente? Puede conseguir un segundo trabajo, dije. Repartir pizzas. Trabajar en un almacén. Hacer lo que la gente normal hace cuando está en la quiebra. Mamá golpeó con la mano plana la isla de granito. Las tazas de café tintinearon. No somos obreros, Marcos. Somos una familia educada. Tu hermano no va a limpiar inodoros para apaciguar tu ego. Miré a mi madre. Miré el puro delirio absoluto y sin adulterar que irradiaba de sus ojos. Entonces serán inquilinos, dije simplemente. Nadie se movió. Nadie respiró. La realidad de la situación finalmente se desplomó sobre ellos. El cajero automático estaba descompuesto. La bóveda del banco estaba sellada. La red de seguridad había sido cortada por completo. Te crees mucho mejor que nosotros, siseó Carla, con veneno goteando de cada sílaba. Crees que porque truenas espaldas para ganarte la vida, eres un dios. No, dije, abotonándome el saco de mi traje. Creo que la realidad existe independientemente de si eligen reconocerla o no. Yo estoy eligiendo la realidad. Ustedes pueden quedarse en la fantasía. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la puerta principal. Diego finalmente habló. Su voz estaba quebrada, vacía. ¿A dónde vas, Marcos? Me detuve con la mano en la perilla de la puerta. Los miré por encima del hombro. A mi casa. Mamá parpadeó, frunciendo el ceño con confusión. ¿A tu departamento? No, dije, empujando la puerta para abrirla, dejando que el viento helado de diciembre corriera hacia el interior de la casa viciada. Mi casa. 3 habitaciones, 2 baños, pisos de madera. Firmé las escrituras el martes pasado. Quería una cosa en mi vida que no perteneciera a esta familia. Detrás de mí, escuché a Carla ahogar un grito. Escuché que la voz de mamá comenzaba a elevarse, preparándose para otra perorata a gritos sobre cómo yo era un traidor, cómo me arrepentiría de esto, cómo Dios me castigaría. No me quedé a escuchar. Salí al porche, caminé por la entrada de autos y me subí a mi vehículo. Encendí el motor, encendí la calefacción al máximo y me fui. Por primera vez en 5 años, estaba conduciendo hacia un destino que solo tenía mi nombre en la escritura. Han pasado 3 semanas desde la Nochebuena. Las consecuencias fueron inmediatas, caóticas e increíblemente predecibles. La primera ola fue la guerra relámpago de mensajes de voz. Mamá se dio cuenta de que había bloqueado su número para el viernes por la tarde, así que comenzó a usar números de Google Voice para eludir el bloqueo. Dejó 14 mensajes de voz a lo largo de 3 días. Pasaron por las etapas estándar del duelo tóxico. Mensaje de voz 1, rabia. Estás muerto para mí. Has destruido a esta familia por unos centavos. Mensaje de voz 5, culpa. La presión arterial de tu padre se está disparando. Si tiene un ataque al corazón, es tu culpa. Mensaje de voz 11, negociación. Solo paga la hipoteca esta última vez, Marcos, solo para que lleguemos a enero. Prometo que nunca te volveré a pedir nada. Exporté todos los archivos de audio a una carpeta segura en la nube etiquetada como evidencia y los borré de mi teléfono. Carla tomó una ruta diferente. Me envió un aluvión de notas de voz en WhatsApp. No estaba enojada, estaba maniática. Me propuso 3 ideas de negocios diferentes en un lapso de 48 horas. Quería que invirtiera 170.000 pesos como inversor ángel en un nuevo esquema de ventas directas sin inventario, prometiéndome un 40% de retorno de inversión para Semana Santa. Cuando no respondí, cambió de táctica y amenazó con demandarme por difamación porque la llamé ladrona frente a Diego. Le reenvié el reporte de fraude de tarjeta de crédito que presenté en el banco. No me ha vuelto a enviar mensajes desde entonces. Luego vino la campaña de difamación.
Tías lejanas y primos con los que no había hablado en una década comenzaron a publicar estados vagos y pasivo-agresivos en Facebook. Es tan triste cuando la generación más joven olvida quién secó sus lágrimas. El dinero cambia a las personas, pero la familia es para siempre. Los silencié a todos. No me involucré. Involucrarse es lo que quieren. Les da oxígeno. Los asfixié con el silencio. El clímax de las consecuencias ocurrió hace exactamente una semana. Estaba en la clínica terminando de hacer unas notas después del horario de atención. La sala de espera estaba vacía. La campana sobre la puerta de cristal sonó. Salí de mi oficina esperando al equipo de limpieza nocturno. Era mamá. Llevaba puesto su costoso abrigo de lana aferrándose a su bolso de diseñador. Se quedó de pie en el centro de la sala de espera mirando a su alrededor. Nunca antes había estado dentro de mi clínica. Siempre había afirmado que estaba demasiado ocupada para visitarme. Observé sus ojos recorrer la habitación. La vi asimilar los títulos médicos enmarcados en la pared, las máquinas de terapia de ultrasonido de última generación, las mesas de ajuste impecables, la pared con fotos firmadas por atletas locales a los que había rehabilitado. Podía ver su cerebro trabajando, tratando desesperadamente de encontrar un defecto, algo que criticar, algo para menospreciar lo que yo había construido. Caminó hacia el escritorio de recepción y pasó el dedo índice por el borde de la madera pulida. Lindo lugar, dijo suavemente, con un tono completamente ilegible. Debe haber sido agradable construir un imperio sobre los sacrificios de tu familia. Dejé mi tabla con sujetapapeles sobre el escritorio. No me enojé. Solo me sentí increíblemente cansado. Fue construido con semanas de trabajo de 80 horas y sopas instantáneas, mamá, dije. Me miró, con los ojos endurecidos. Me avergonzaste, Marcos. Me dijiste que pagara o desapareciera frente a 45 personas. Me humillaste frente al pastor Morales. Me acorralaste frente a 45 personas. La corregí. Tú me pusiste un arma en la cabeza y esperabas que te entregara mi cartera. Yo solo le mostré a todos las balas. No respondió de inmediato. Miró hacia el suelo. Por una fracción de segundo, creí ver la fachada resquebrajarse. Creí ver miedo genuino. Vamos a perder la casa, Marcos, susurró. Fue lo más honesto que me había dicho en una década. Entonces necesitan hacer recortes reales, dije, suavizando mi voz solo una fracción. Cancelen los autos de lujo. Contraten un servicio de Internet más barato. Dejen de comprar productos orgánicos en el supermercado. Diego necesita tomar turnos extra. Papá necesita salir de su retiro y trabajar a tiempo parcial. Las opciones existen. Mamá. Simplemente creen que son demasiado buenos para ellas. Se tensó, y la vulnerabilidad se desvaneció al instante, siendo reemplazada por su familiar orgullo rígido. Creímos en ti cuando no eras nadie, Marcos. Nos debes. Tomé una respiración profunda, dejando que el olor a eucalipto llenara mis pulmones. Ya pagué mi deuda, mamá, dije con calma. La pagué por la cantidad de 1.433.950 pesos. Tengo los recibos. La deuda está saldada. Caminé hacia la puerta de cristal principal y se la sostuve abierta. El aire frío de la noche entró corriendo a la cálida clínica. Puedes seguir en mi vida si quieres ser mi madre, dije, mirándola directamente a los ojos. Pero tu banco está permanentemente cerrado. Se me quedó viendo durante un largo y agonizante momento. Se dio cuenta de que no estaba mintiendo. El pozo realmente estaba seco. Apretó su agarre sobre su bolso, salió por la puerta sin decir una palabra más y desapareció en el oscuro estacionamiento. Han pasado unas cuantas semanas más. Las cosas finalmente se han asentado en un nuevo, tranquilo y extraño ritmo. Mamá no ha vuelto a llamar. Los números de Google Voice se detuvieron. Creo que finalmente aceptó que el muro es impenetrable. Diego me envió un mensaje de texto hace 4 días. Fue un mensaje corto. 0 dramas, 0 peticiones ocultas de efectivo. Marcos, ¿qué tal, hermano? Conseguí un segundo trabajo en el turno nocturno del centro de distribución de Amazon.
Es una porquería, pero paga el impuesto predial. Carla está furiosa de que no estoy en casa por la noche, pero como sea. Me quedé mirando ese mensaje de texto durante 20 minutos. Escribí una docena de respuestas, pero las borré todas. Terminé simplemente dándole me gusta al mensaje con una reacción de pulgar hacia arriba. No es perdón, pero es un reconocimiento de que finalmente está viviendo en la realidad. Espero que lo logre. De verdad que sí. En cuanto a mí, estoy sentado en mi nueva casa. No es una mansión. Es una modesta casa de un piso con 3 habitaciones construida en la década de 1980. La pintura de la cocina es de un espantoso tono amarillo mostaza que necesito raspar. Hay una tabla en el piso justo afuera de la recámara principal que rechina fuertemente cada vez que la piso. El patio trasero tiene un roble macizo y antiguo que tira hojas incesantemente, obligándome a rastrillar cada fin de semana. Me fascina por completo. Pasé la primera semana durmiendo en un colchón inflable de 700 pesos en la sala de estar porque aún no podía permitirme comprar muebles. Bebía mi café matutino en vasos de papel. Me sentaba en el piso de madera desnudo con mi computadora portátil abriendo mi software de presupuesto. Creé el nuevo presupuesto mensual. Hipoteca pagada, servicios pagados, gastos operativos de la clínica pagados, despensa pagada, cuenta de ahorros fondeada, rescates familiares, 0 pesos. Ver ese cero junto a la categoría de la familia se sentía ilegal al principio, mi cerebro había sido tan fuertemente condicionado a entrar en pánico, a anticipar el mensaje de texto de emergencia, a acumular efectivo para sus inevitables desastres. Los primeros días me despertaba con un sudor frío, buscando mi teléfono para revisar el chat grupal, pero el chat está silenciado. El teléfono está callado. Esta mañana, me desperté a las 6 de la mañana. Entré a mi cocina amarillo mostaza. Preparé una olla de café fuerte y barato. Me quedé junto a la ventana y vi salir el sol sobre mi patio trasero. La casa estaba completa y hermosamente silenciosa. Sin teléfonos vibrando, sin peleas a gritos, sin viajes de culpa, solo yo, la tabla que rechina en el piso y una escritura que únicamente lleva mi nombre. Sé que algunas personas podrían leer esto y pensar que fui demasiado duro. Podrían pensar que mantener una hoja de cálculo durante 5 años es mezquino o que soltarles todas sus verdades en la cena de Nochebuena fue cruel. Una parte de mí todavía lucha con esa culpa. El condicionamiento es profundo. Pero luego recuerdo el 1.433.950 pesos. Recuerdo el Range Rover. Recuerdo que me dijeron que el trabajo de mi vida era un pasatiempo de frotar lociones. No abandoné a mi familia. Simplemente dejé de permitir que me ahogaran con ellos. Ha pasado un año desde el día en que finalmente me alejé de las interminables demandas de mi familia. Y si me hubieran dicho en aquel entonces que la paz podría sentirse poco familiar, probablemente no lo habría creído. Durante los primeros meses, seguía esperando que mi teléfono sonara con otra emergencia fabricada, otro discurso sobre la lealtad, otro viaje de culpa disfrazado de amor. Cada vibración hacía que mi corazón se acelerara antes de recordar que el silencio ya no era algo que temer. Era algo que me había ganado. Poco a poco comencé a aprender cómo era la vida cuando cada peso que ganaba y cada hora que trabajaba me pertenecían a mí en lugar de desaparecer en las malas decisiones de alguien más. Pinté sobre las feas paredes amarillo mostaza en mi cocina un fin de semana, arreglé la tabla que rechinaba afuera de mi recámara el siguiente, planté flores debajo del viejo roble en mi patio trasero e incluso compré una mesa de comedor de verdad en lugar de comer en sillas plegables. Ninguna de esas cosas era cara, pero cada una de ellas me recordaba que finalmente estaba invirtiendo en mi propia vida en lugar de parchar constantemente los agujeros en la de alguien más. Mi clínica siguió creciendo más allá de lo que imaginé cuando alquilé por primera vez esa diminuta habitación detrás del gimnasio de artes marciales. Nos expandimos hacia la suite de al lado, agregamos nuevo equipo de rehabilitación, contratamos a otro fisioterapeuta y construimos un pequeño gimnasio específicamente para la recuperación posquirúrgica. Cada vez que veía a un paciente caminar sin dolor después de meses de terapia, recordaba las palabras de mi madre sobre mi glorificado pasatiempo de frotar lociones. Y en lugar de sentir enojo, solo sonreía. Su opinión había perdido cada onza de poder que alguna vez tuvo sobre mí. Mi trabajo hablaba por sí solo ahora.
Una tarde, un jugador de fútbol americano de preparatoria al que había tratado después de una devastadora lesión de rodilla pasó por la clínica usando la chamarra del equipo de su universidad. Me dijo que acababa de aceptar una beca y quería que yo supiera que había sido una de las razones por las que nunca se rindió. Después de que se fue, me senté solo en mi oficina sosteniendo la carta de agradecimiento que me había escrito, dándome cuenta de que así era como se veía realmente el éxito. No se trataba de autos de lujo ni de fingir ser rico en las redes sociales. Se trataba de ayudar a las personas a reconstruir sus vidas mientras reconstruía silenciosamente la mía. Diego me sorprendió más que nadie. Nuestras conversaciones se mantuvieron breves durante mucho tiempo, en su mayoría mensajes de texto sencillos preguntando cómo iba el trabajo o compartiendo fotos de proyectos en su casa. Luego, un día, admitió que había conservado el segundo trabajo porque, a pesar de lo agotador que era, le gustaba saber que cada factura se pagaba con dinero que él mismo había ganado. Me dijo que habían vendido el Range Rover, cancelado una montaña de suscripciones innecesarias y aprendido a hacer un presupuesto por primera vez en su matrimonio. No me pidió dinero. No lanzó indirectas al respecto. Solo me agradeció por negarme a rescatarlo de nuevo. Ese mensaje significó más para mí que cualquier disculpa que pudiera haber dado. Me dijo que finalmente había aceptado la lección que había estado tratando de enseñarle todo el tiempo. Carla nunca cambió realmente, al menos no por lo que escuché a través de parientes lejanos. Pero por primera vez en mi vida, esa no era mi carga que llevar. Honestamente le deseaba lo mejor. Simplemente me negaba a seguir financiando la fantasía. Mi madre permaneció en completo silencio durante meses hasta que una tarde, un sobre llegó a la clínica sin remitente. Adentro había una vieja fotografía de mi abuela y yo plantando tomates en su jardín cuando yo era niño. Escritas en el reverso, con su pulcra letra, estaban las palabras: ayudar a alguien a ponerse de pie es un acto de amor. Cargarlos para siempre les enseña a nunca caminar. No sé si mi madre tuvo la intención de enviarme ese mensaje o si simplemente encontró la foto mientras limpiaba cajas viejas, pero me quedé sentado en mi oficina durante casi una hora mirando fijamente esas palabras. Se sintió como si la abuela hubiera cruzado el tiempo para decirme que yo no había abandonado a mi familia. Simplemente había dejado de ser su facilitador. Esa comprensión levantó la última pizca de culpa que había estado cargando. Esta Nochebuena, organicé la cena en mi propia casa. No fue una reunión inmensa con docenas de personas fingiendo que todo era perfecto. Fue pequeña, tranquila y honesta. Vinieron unos cuantos amigos cercanos junto con varias personas que había conocido a través de la clínica, quienes lentamente se habían convertido en familia en todas las formas que realmente importaban. Nos reímos mientras cocinábamos, discutimos sobre fútbol americano, quemamos una bandeja de panecillos, y de alguna manera todo sabía mejor porque nadie llevaba la cuenta ni esperaba nada más allá de la buena compañía. Antes de que todos se sentaran a comer, corté la primera rebanada de un pay de nuez casero usando el viejo servidor de tartas de mi abuela. Por solo un segundo, me quedé ahí mirando alrededor de mi comedor, escuchando a personas que genuinamente disfrutaban estar juntas, y me di cuenta de que esta era la tradición que quería proteger. No la obligación, no la culpa, no la dependencia financiera disfrazada de familia, sino simplemente personas eligiendo estar ahí para los demás porque les importaban. Más tarde esa misma noche, después de que todos se habían ido a casa, lavé el último plato, apagué las luces de la cocina y me paré junto a la ventana trasera que da al roble. La casa estaba tranquila de nuevo. Pero esta vez, el silencio no se sentía solitario. Se sentía seguro. Hace un año, me fui de la casa de mi familia, preguntándome si había destruido mi vida al finalmente decir que no. Parado ahí en mi propio hogar, con una hipoteca pagada a tiempo, una clínica de la que estaba orgulloso. Amistades construidas sobre el respeto mutuo y un futuro que finalmente me pertenecía, comprendí algo que desearía haber aprendido años antes. Establecer límites no destruye las relaciones saludables. Solo expone las que no lo son. No perdí a mi familia porque dejé de darles dinero. Perdí la ilusión de que el amor tenía que ser comprado. Y al mirar a mi alrededor la vida que había construido con mis propias dos manos, puedo decir honestamente que esa fue la mejor inversión que he hecho.